bien, ¿verdad? Hay un grupo que ya se fue para el campamento de los conquistadores y algunos van a ir a la reunión que comienza a las 3, y aquí yo salgo a esa reunión. En el día de hoy estamos nosotros dándole seguimiento a la serie que comenzamos nosotros hace una semana atrás. El sábado predicamos de eso, el miércoles anterior, el miércoles pasado también, y hoy estamos cerrando esa serie de guerra espiritual, tiempo de guerra, que habíamos comenzado. Ya hemos estudiado Efesios capítulo número 6, en donde el apóstol Pablo define el enemigo a que nos enfrentamos y la solución para nosotros poder estar firmes. Y el apóstol Pablo utiliza una expresión que él dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan? Es la única forma. Entonces el miércoles pasado estuvimos estudiando la condición humana en esa lucha, y entonces estuvimos mirando cómo Juan presenta esa impulsividad humana, ese deseo humano, esa inclinación humana hacia apartarse de Dios, como él lo presenta: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos por la vanagloria de la vida. En el día de hoy yo quisiera mirar contigo un poco acerca de los objetivos del enemigo en esta guerra. Si tú abres tu Biblia conmigo en Mateo capítulo número 11, versículo número 12, nosotros vamos a encontrar un texto muy bonito allí, en donde Cristo está hablando acerca de Juan el Bautista. El contexto del versículo número 12 de Mateo 11 es Cristo dando un sermón, Cristo dando un discurso, apreciando el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, en ese capítulo Cristo hasta menciona que Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Él hace referencia al ministerio de Juan el Bautista, hace referencia a este profeta como el mayor de los profetas. Y en ese contexto, entonces Cristo plantea lo que es la situación de su reino. Versículo número 12, capítulo 11 de Mateo, él dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Suena interesante el vocabulario, ¿no? Cristo dice que su reino sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. El reino de Dios es planteado por Cristo como un reino que está bajo ataque, un reino que está siendo atacado, un reino que está en guerra, un reino en el cual se está viviendo violencia y que solo los violentos lo arrebatan. El vocabulario griego que utiliza el Nuevo Testamento aquí, que se traduce como violencia, también podría entenderse como lucha, como batalla. También podría entenderse como cosas que vienen. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce el texto así: el reino de Dios ha venido avanzando contra viento y marea, y solo aquellos que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así traduce la Nueva Versión Internacional. O sea, dando a entender que lo que Cristo está diciendo aquí en este discurso es que su reino viene bajo una presión, bajo una lucha. Que su reino viene a imponerse como un reino que viene a pelear con una nación, como un reino que viene a luchar con una nación, un reino que está librando una guerra, y es una guerra espiritual que comenzó desde el cielo con Satanás. Es una guerra espiritual, y Cristo dice: mi reino está en guerra, y solo aquellos que están firmes en esta guerra lo arrebatan. O sea, solo aquellos que entienden que estamos viviendo en guerra y que la única forma de subsistir en este tiempo de guerra es mantenerse firmes, fortalecidos en el poder de Cristo Jesús, son aquellos que pueden sobrevivir esta guerra. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce: solo los que se esfuerzan lograrán aferrarse a Él en medio de esta guerra. Mira, el campo de batalla de esta guerra es la mente de la persona. El enemigo tiene un interés voraz por conquistar tu mente.
El enemigo tiene un interés voraz por conquistar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si él conquista tu mente, también conquista tus acciones. Por ejemplo, Juan capítulo número 13, versículo 2, habla de el diablo entró en el corazón de Judas y hizo que Judas hiciera lo que hizo. El diablo le interesa entrar y controlar. Hechos 5:3 manifiesta que Dios entró en el corazón de Ananías y Zafira. Ustedes recuerdan, ellos prometieron entregar una posesión. De repente el esposo vino, no entregó, habló mentira. Y luego viene la señora y habla mentira. Y ambos murieron. Dice la escritura que el enemigo entró en su corazón y la avaricia los gobernó. Y mintieron contra el Espíritu Santo. El interés del enemigo es entrar y controlar el corazón de la persona. Y cuando hablamos de corazón en el contexto bíblico, no estamos hablando del pedazo de carne que bombea la sangre, sino estamos hablando de la mente, de lo que controla al ser humano. El enemigo tiene un interés voraz de conquistar tu mente, de conquistar tus acciones. Por eso Juan Calvino, aquel reformador tan conocido, se refería al enemigo como que él es un teólogo perspicaz. Tiene un veneno intelectual, decía Calvino. El diablo es un teólogo perspicaz, conoce la Biblia mejor que usted y que yo, y por eso trata de distorsionar la escritura. Por eso trata de hacerle entender a la persona lo que no es, porque él desea conquistar tu mente. La batalla es en el campo de tu mente. Él quiere conquistar tu mente, porque si conquista tu mente, él va a conquistar tus acciones. El enemigo con el que estamos peleando esta lucha, el enemigo que hace violento esta lucha, el enemigo que ataca el reino de Dios, el enemigo que intenta gobernar tu mente, es un engañador. Apocalipsis 12:9 dice que él engaña al mundo entero. O sea, él quiere hacer una totalidad de engaño, y en esa totalidad también lo encontramos usted y yo. Él tiene un interés voraz en engañarte. Juan 8:44 lo define como el padre de la mentira, que no hay uno más mentiroso que él, que no hay uno que pueda hablar más mentira que él. Juan lo define como el padre de la mentira. Y en medio de todo eso es que Cristo se levanta y entonces dice: mi reino, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios está bajo violencia. O sea, el reino de Dios se está imponiendo, está avanzando contra viento y marea. El reino de Dios es violento, porque para conquistar la vida del ser humano, para conquistar la salvación, fue bajo una batalla donde hubo muerte. En esa batalla hubo sangre. En esa batalla hubo clavos, latigazos. En esa batalla hubo muerte, hubo tumba. Porque esa batalla se libró en el Calvario. Por eso Cristo Jesús dice: el reino de Dios está bajo violencia. Yo quiero que usted entienda una cosa en esta tarde. En esa guerra que el enemigo tiene campal contra el ser humano, él tiene 4 objetivos básicos. Número 1, el enemigo le interesa controlar tus emociones y tu intelecto. Él quiere controlar tus emociones y tu intelecto. Si tú te das cuenta, una de las cosas fundamentales que el enemigo ataca en una persona son sus emociones. ¿Cómo se siente la persona? Él quiere controlar cómo te sientes, porque si controla cómo te sientes, también va a controlar tus acciones. Por eso el enemigo provoca situaciones para que tus emociones se salgan de control. Por eso el enemigo provoca situaciones en las que tú te encuentres fuera de control, discusiones fuera de control, enojo fuera de control, en la que tú respondas fuera de control, en la que tú maldigas fuera de control. O sea, el enemigo le interesa controlar tus emociones, controlar tu intelecto, la manera como piensas. Él le interesa controlar eso. Es un campo, es un objetivo del enemigo, controlar las emociones humanas. Por eso el enemigo te hace sentir que no vales nada. Y de repente te lo repite una y otra vez, para que de repente tú te sientas con la autoestima por el piso y tú camines por la vida sin valer nada. No luchas, no vas hacia adelante, no hay ánimo, no hay motivación. Te levantas, no quieres hacer nada. El enemigo quiere controlar tus emociones,
Porque si controla tus emociones, va a controlar tus acciones. Si Él controla tu intelecto, también va a controlar tus acciones. El segundo objetivo del enemigo es la reputación. Porque Él sabe que cuando Él destruye la reputación de una persona, destruye la autoridad moral de esa persona. Cuando se destruye la autoridad moral de una persona, eso no simplemente afecta a la persona en cuestión, sino que afecta a todo lo que rodean a esa persona. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de David? David, el enemigo destruyó su autoridad moral porque destruyó su reputación. David miró una mujer que no era de él, la deseó, la codició. Y no se quedó ahí, sino que también estuvo con ella, se casó con ella. El primer hijo se murió cuando nació. El segundo hijo, Dios en su misericordia, fue Salomón, y de ahí viene la generación de Jesucristo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la historia de David, recuenta cómo un hermano se enamora de su media hermana, y cómo el otro hermano, cómo ese hermano enamorado de la media hermana se viola a su propia hermana. Y la Biblia no dice en ningún momento que David hizo nada. Luego entonces, al ver que David no hace nada, Absalón se levanta y dice la Biblia que mata a su hermano. Y David todavía sigue sin hacer nada. La autoridad moral de David estaba comprometida porque su reputación había sido quebrada. Yo no te estoy hablando a ti de vivir para el que dirán. Yo no te estoy diciendo a ti que te preocupes más por aparentar que por ser. No, porque la Biblia dice que el que es, todo el mundo lo va a conocer, porque por sus frutos, ¿qué cosa? Lo conoceréis. O sea, la idea no está en que tú te preocupes por aparentar. O sea, la idea es que tú lo seas, y si tú lo eres, simplemente la gente se dará cuenta de que tú lo eres. Pero cuando un papá pierde la autoridad moral frente a sus hijos, no tiene cómo corregirlo. Cuando un esposo pierde la autoridad moral frente a su esposa, no tiene cómo ser la cabeza de la casa. Cuando una esposa pierde la autoridad moral frente a su hija, a su hijo, frente a su esposo, simplemente su voz carece de autoridad. Y el diablo sabe eso. Por eso la autoridad, la reputación se convierte en un blanco del enemigo. Por eso él intenta poner situaciones que comprometan tu reputación, que comprometan tu autoridad moral. Por eso él la pone ahí. Una situación en la que tú puedas tomar dinero que no es tuyo, que tú no pagues lo que tienes que pagar, que tú de repente caigas no tengas que caer en una situación moral. El enemigo le interesa que tú no tengas autoridad moral. Es un campo, es un objetivo del diablo, la reputación del ser humano. Y número 3, el enemigo le interesa destruir tu relación con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, lo primero que el enemigo destruyó fue su relación con Dios. Dice la Biblia que cuando Dios llegó y le dijo a Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Dónde estaban ellos? Estaban escondidos. O sea, el enemigo destruyó su relación, la relación que tenían ellos con Dios. Ellos estaban acostumbrados a caminar, a pasear en el huerto del Edén con Dios, y de repente Dios llega y Adán y Eva no están. ¿Por qué? Porque el enemigo había destruido esa conexión, esa relación que ellos tenían con Dios. El enemigo no quiere que tú tengas una relación con Dios, por lo tanto, él te va a quitar el tiempo de orar, él te va a quitar el tiempo de leer la Biblia, te va a quitar el ánimo de ir a la iglesia, te va a quitar el deseo de levantarte temprano a orar, él te va a quitar el deseo de leer la lección. Cuando tú estés leyendo, te va a dar sueño, te va a distraer, te va a poner situaciones, te va a acusar. ¿Para qué tú oras? Tú no tienes que orar, Dios no se interesa en ti. Va a distorsionar la imagen de Dios en ti. Te va a plantear como que Dios es un tirano, Dios no te oye. Si Dios te escuchara, ¿por qué tú estás pasando lo que estás pasando? Si realmente tú crees en Dios, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué ocurrió esto en tu vida? ¿Por qué llegó la enfermedad?
¿Por qué simplemente tú no tienes dinero para todo? ¿Por qué estás viviendo en escasez? El enemigo va a intentar distorsionar la imagen de Dios en tu vida, porque el enemigo él quiere alejarte de Dios. Es un objetivo del enemigo que el ser humano se aleje de Dios. Y el último objetivo del enemigo que quisiera mencionar es, yo quiero que tú entiendas que el enemigo hace esfuerzos incansables para destruir tu familia. El diablo tiene como objetivo la familia. Después que el diablo quebró la relación del hombre y la mujer con Dios en el Edén, lo segundo que atentó fue contra la familia. No pudo con Adán y Eva. Y entonces viene con Caín y Abel. Y un hermano termina matando a un hermano. La primera tragedia familiar en la historia. Un hermano mata a otro hermano. Cuando yo trazo una línea en los padres de la promesa en la Biblia, veo un ataque campal del enemigo hacia la familia de ellos. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham que iba a levantar una gran nación y que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando tú miras ese texto bíblico, tú te vas a dar cuenta que a Abraham Dios le había prometido que iba a tener descendencia. Sin embargo, mira cómo el diablo se mete y Abraham termina no teniendo simplemente a Isaac, sino que también tiene un hijo con la señora que trabajaba, la sierva de la esposa, y tiene a Ismael, que crea una especie de división entre la casa de Isaac y la casa de Ismael para siempre. De repente, cuando tú te das cuenta y lo ubicas, tú te vas a dar cuenta que los hijos de Isaac eran gemelos, y entonces viene una situación de engaño que los convierte en enemigos por décadas. El diablo le interesa destruir las familias. Jacob era el heredero de la promesa, y aparece entonces Jacob no simplemente con la mujer que amaba, sino también con la hermana de la mujer que amaba y con la sierva de cada una de ellas. Tiene 12 hijos de 4 mujeres diferentes. Imagínense qué problema. Tiene un problema con uno, imagínense con 4. Y cada hijo celoso en esa casa. Y no obstante a eso, tiene una muchacha, y la muchacha se la violan. Y cuando por fin se casan los hermanos de la muchacha, los hijos de Jacob, hacen un genocidio. Y no obstante a eso, mienten al matar a un hermano y venden a un hermano. El caso de José. O sea, cuando yo miro en la Biblia las familias de la promesa, veo cómo el enemigo intenta meter en la familia cizaña, intenta meter división en la familia, frustración en la familia, porque el diablo le interesa destruir la familia. El enemigo tiene un interés marcado en destruir tu familia. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que parte del objetivo del diablo es destruir tu matrimonio. El diablo le interesa destruir tu relación matrimonial. Al enemigo le interesa destruir la relación que tú tienes con tus hijos. Él le interesa destruir eso. Y viene trabajando desde años para que eso se destruya. Él viene trabajando para que tú traigas frustraciones y que no puedas vivir una vida familiar estable. Porque al enemigo le interesa destruir a la familia. Es un objetivo del enemigo, las familias. Tu problema no es con el carácter de tu esposo. Sí, son cosas que Dios tiene que cambiar. Pero el problema no es con el carácter de tu esposa. La Biblia dice que el problema del cristiano, la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades de las tinieblas. Así que el problema no es con tu esposo ni con tu esposa. El problema es con el diablo, el engañador. El problema no es con un hijo rebelde, es con el enemigo que es un engañador. Pero qué hermoso es cuando yo miro la Biblia y en medio de toda esa guerra que el enemigo intenta destruirme, intenta atacarme, intenta hacerme daño, que el enemigo quiere ganar una batalla, que el enemigo me quiere tirar a la lona, que el enemigo quiere destruir mi matrimonio, quiere destruir a mis hijos, a mi familia. Qué hermoso es saber que cuando yo veo a la Biblia, Dios me dice a mí: mi reino avanza contra viento y marea. No importa lo que el enemigo quiera venir a hacer. No importa lo que el diablo quiere venir a hacer. No importa la artimaña que él quiera hacer. Cuando tú perteneces al reino de Dios,
El reino de Dios avanza contra viento y contra marea. Pero va a avanzar porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Yo quiero que tú crees conciencia de que estamos viviendo en un tiempo de guerra espiritual. Que tú estés consciente de eso. En donde tu lucha no es contra un enemigo humano, sino es contra un principado de las tinieblas. Es contra el jefe de la hueste de maldad. Y él quiere destruirte. Pero también yo necesito que tú sepas en el día de hoy que el reino de Cristo tiene un ejército más poderoso que avanza contra viento y marea, y aquellos valientes que no tiren la toalla y se aferren de Cristo Jesús podrán estar firmes en el día malo. Mira, yo no sé cuál es la situación tuya, no sé cuál es la lucha que estás llevando, pero Dios sí sabe, y en medio de esa lucha Él dice: mi reino avanza contra viento y marea, no temas. Habrá alguien aquí que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu reino avance, no importa la situación que está ocurriendo en mi vida. Yo quiero que tu reino avance en mi matrimonio, no importa lo que está ocurriendo, pero yo quiero que tu reino avance. ¿Te quiere decir eso el Señor Jesús? Quiero que tu reino avance en mi vida personal. Se me hace difícil, pero yo quiero que tu reino avance. ¿Te quiere decir eso? Póngase de pie conmigo, vamos a orar en esta tarde. Querido Padre Santo, tu santa palabra nos dice que tu reino avanza contra viento y marea, y que los valientes se aferran a ese reino. Padre Santo, hay situaciones que a lo mejor no nos permiten el avance, pero yo quiero, Dios, que tu poder maravilloso, tu sangre poderosa nos limpie de todo pecado y que pelees en nuestro favor, y que tu reino, Dios, sea en nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga muchísimo, mi gente. Un fuerte abrazo. Feliz sábado.